deseando quedar y vivir más tiempo aquí. Como cantábamos ahí, me muero por el deseo de estar con el Señor. Imagínense qué tremenda esperanza que tenemos, que si partimos de aquí vamos a estar inmediatamente con el Señor, inmediatamente. Entonces, eh, yo creo que ese es el anhelo de estar, el deseo de cada creyente es el de estar con Él. Como dijo Pablo, deseo, ¿ya? Estar con el Señor. No sé si es conveniente seguir aquí, pero si es conveniente por causa de los cristianos, que así sea. Pero mi deseo, dice Pablo en Filipenses, es estar con Cristo, que es mucho, mucho mejor. Así que ese es nuestro deseo y ese es nuestro anhelo. Si tiene su Biblia, los que vienen por primera vez sean bienvenidos. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla en Primera de Pedro. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando a través del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 3. La semana pasada terminamos ahí en el versículo 15. Recuerde que el apóstol aquí le está escribiendo a los cristianos que están pasando por una gran persecución, días difíciles, pero también gran oportunidad para brillar. Y el consejo de Pedro aquí en el versículo 15 es que ellos deben, dice, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. En medio de estas dificultades, en medio de estas persecuciones que eran severas, tremendas persecuciones, ¿ya? El apóstol Pedro les dice a ellos, pongan sus ojos en el Señor. Pon tus ojos, pon tu corazón en el Señor. En medio de la difícil situación, míralo a Él. No veas la circunstancia, no esperes en nadie más, sino en Él. Y es ahí en donde debemos nosotros poner nuestros ojos, en el día en el que estamos viviendo, sabiendo que de Él es nuestra ayuda. Cuando usted está viviendo en el tiempo de tribulación, en el tiempo difícil en su vida, y usted muestra a Cristo en medio de ese tiempo difícil, usted abre la puerta para que la gente pueda preguntar, ¿cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Por qué tú en medio del dolor? Porque es realmente ahí en donde se define el cristiano. La verdadera prueba es cuando usted y yo estamos viviendo en ese tiempo de tribulación. ¿A qué mostramos? ¿Qué mostramos? Cuando la gente nos mira a nosotros y Pedro les dice a ellos, cuando esta gente vean ustedes que ustedes tienen esa esperanza guardada en su corazón que les da paz, que les da gozo, que les da un deseo de estar adorando y alabando al Señor, la gente va a preguntar, ¿y usted? Háblame de tu fe, de esa esperanza, como dice ahí. ¿Cuál es? Y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Razón de la esperanza que usted tiene, ¿cuál es? Es en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 16, vamos a continuar. Continúa aquí el apóstol hablándonos. Y fíjense, comienza aquí a hablar de buena conciencia. Hoy día vamos a hablar de conciencia. Buena conciencia. Cómo mantener una buena conciencia. Cómo darnos cuenta cuando probablemente nuestra conciencia ya no está tan buena. ¿Y qué es conciencia realmente? Y aquí el apóstol habla acerca de esto. Dice, teniendo buena conciencia. Esta conciencia se refiere a esta facultad moral que Dios nos ha dado para juzgar el carácter de las acciones que nosotros hacemos. Sea bueno, sea malo, poder nosotros definir qué es lo que está haciendo. Y Dios nos ha dado a todos esta capacidad. La gran diferencia con los animales. Dios nos ha dado esta conciencia, aparte del espíritu que tenemos, Dios también nos dio esta conciencia de estas cosas que usted tiene, que usted sabe que están dentro de usted,
que son malas y hay otras que son buenas. Entonces el apóstol dice para que ustedes tengan buena conciencia. Para los que murmuran, dice, para los que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta cristiana. Y vea, la conducta cristiana está relacionada a buena conciencia. Tener buena conciencia equivale a mantener una manera correcta, una manera buena de vivir. Y aquí el apóstol Pedro lo menciona como buena conducta. O sea, cuando usted tiene y entendemos qué es una buena conciencia, mi vida va a reflejarlo. Ahora, ellos están en pruebas, ellos están en aflicción. Y para poder aguantar estas situaciones en las que estaban, ellos tenían que tener esta buena conciencia. Por eso dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. A veces nosotros cuestionamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Pensamos que no tiene sentido, pensamos que ¿cómo puede ser posible que las personas puedan sufrir de la manera en que sufren, perseguidos de la manera en que son perseguidos? Y el apóstol dice, es posible y es voluntad de Dios en algunas ocasiones en las que usted y yo vamos a sufrir, pero que el punto, dice aquí, es que no suframos como malhechores, que usted padezca haciendo el bien, si Dios así lo permite. Entonces, siempre va a ser mejor sufrir haciendo el bien que sufrir por hacer el mal. Entonces, Él les dice a ellos, ustedes están ahora sufriendo por el bien. Vamos a ver a alguien que sufrió siendo justo y sufrió por el bien. Siendo justo, padeció y sufrió y murió por nosotros. Entonces puede ser la voluntad de Dios para ti, ¿ya? Que no por haber hecho algo malo, aún así suframos por la causa de la justicia, por causa de Cristo. Y aquí está el ejemplo, versículo 18, porque también ¿qué? Cristo padeció, Cristo sufrió. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y este es un principio máximo, no hay otro. O sea, no hay ningún sacrificio, ninguna expiación, nada que pueda complacer a Dios, salvo este sacrificio que Cristo hizo y lo hizo una vez. Fíjate, el justo, o sea, Jesús, el perfecto, en que en Él nos halló pecado. Él sufrió, dice. Sufrió y es el ejemplo por hacer el bien del sufrimiento que nosotros podemos llevar. Por eso dice, aprendan de Él, es el ejemplo. Es el ejemplo. Que el justo, que Él padeció, el justo, por los injustos. ¿Quiénes son estos? Nosotros. Para llevarnos, dice, a Dios. Entonces, aquí está el principio. ¿Todos los caminos llegan a Dios? No. ¿Hay una manera de que alguien pueda llegar a Dios aparte de este justo llamado Jesucristo, que dio su vida por nuestros pecados? No. Entonces a veces la gente se pregunta y se hace esa pregunta, ¿y esta persona será salvo si va a través de Cristo? Sí. Si no va a través de Cristo, no. No importa lo bueno que pueda hacer. Porque Él identifica, fíjate, injustos. ¿Quiénes son los injustos? Todos. Nosotros. ¿Hay alguien justo? Ninguno. Ninguno. Entonces Él murió y nos lleva, dice, la palabra llevarnos aquí es acceso. Él nos da el acceso. Él nos da la entrada. Él nos lleva y nos presenta a Dios el Padre. Él es el que lo hace, no hay nadie más. Por eso Él tuvo que padecer una sola vez por los pecados de todos nosotros. Entonces dice aquí, siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, físicamente, murió físicamente, pero vivificado en el Espíritu. Pero resucitó de la muerte por el Espíritu Santo. Ahora, aquí la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos.
En Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice que el Padre levantó a Jesús de los muertos. Y en Romanos, en Juan más bien, capítulo 2, versículos 18 al 22, nos dice que Jesús mismo se levantó de los muertos. Dice, yo doy mi vida, nadie la toma, yo la vuelvo a tomar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la resurrección es un trabajo de un Dios trino. De un Dios trino. Los tres estaban siendo parte de esto. Entonces él dice, hey, morí en la carne, pero aquí Pedro nos dice que fue resucitado por el Espíritu Santo, el cual, dice, en el cual también fue y predicó, hablando de Cristo, a los espíritus encarcelados. Y habla aquí de esta obra que fue hecha en el periodo después de la muerte de Jesús. ¿Ya? Después de la muerte de Jesús. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora, si paráramos y termináramos ahí, probablemente podríamos estar hablando de un bautismo que realmente nos salva. Pero si usted sigue leyendo, y ahí es donde hay que seguir, dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, no está hablando aquí de que un bautismo en agua salva a alguien, sino que sencillamente está mostrando una lección, un principio, está aplicando un principio y nos va a dar a nosotros un ejemplo, un tipo. Y es en el tiempo de Noé, el arca. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino que la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, debemos ser cuidadosos, así como lo es Pedro, de pensar que el bautismo en agua nos salva. Porque en realidad no nos salva. Sino que hay que ver que no está hablando de ese bautismo, sino de lo que hay detrás de esto, la realidad espiritual que hay en el bautismo, detrás de la inmersión en agua. Y es muerte, sepultura y resurrección. Identificación con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Y de esto está él hablando aquí. Entonces, el verdadero bautismo no es un ritual, sino es algo que ocurre en nuestro corazón. Es la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Y cuando yo voy a las aguas, sencillamente estoy simbolizando lo que Dios ya ha hecho en mi corazón. Por eso dice aquí, es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Una conciencia que se hace buena a través del trabajo, ¿de quién? ¿Del bautismo? No, de la obra completa de Cristo Jesús en la cruz. Y es lo que nos dice aquí, por la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no ha resucitado y no hubiera resucitado, el bautismo que usted se hace, el bautismo que hace la gente, no sirve de nada, igual van en nuestra fe. Pero como Él resucitó, entonces ese bautismo tiene sentido. Simboliza lo que Cristo hizo, muerte, resurrección. Muerte, sepultura, resurrección. Viejo, nuevo. Muerte, vida. Pero es algo que ha ocurrido aquí, en nuestro corazón. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y ese es el mejor lugar para nosotros, que Él esté. A la diestra. ¿Y por qué está a la diestra? Porque resucitó. Si no hubiera resucitado, no estaría ahí. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, fíjate, comienza aquí buena conciencia, teniendo buena conciencia. Necesitamos tener buena conciencia. ¿Por qué necesitamos tener buena conciencia? Porque si mi conciencia me está molestando, si me está acusando, no voy a ser muy audaz. No voy a ir y proclamar la verdad. ¿Por qué? Porque estoy siendo acusado por mi propia conciencia. Si mi conciencia me molesta, entonces voy a ser reacio a compartir la verdad, a compartir el Evangelio. Entonces aquí, de esto habla el apóstol, y de esto vamos a hablar esta mañana. Hay tres cosas que son importantes. Primero,
Cobardía. La cobardía hace la siguiente pregunta. ¿Es seguro? Luego usted tiene el consenso. El consenso hace la siguiente pregunta. ¿Es popular? Y luego usted tiene la conciencia. Y la conciencia hace la siguiente pregunta. ¿Es correcto? De eso se trata la conciencia. Entonces, hay que hacer una diferencia entre consciente y conciencia. Ser consciente significa que usted está despierto y consciente. Por ejemplo, si alguien, usted se duerme en la noche y de repente alguien se mete al garaje de su casa y se lleva su carro y usted no despertó, sino que se vino a dar cuenta hasta el otro día, bueno, usted no estaba consciente, no estaba consciente, no estaba despierto, no estaba atento. Entonces, la conciencia es estar consciente. ¿Qué quiere decir? Despierto. ¿Despierto para qué? Para lo que está bien o lo que está mal. Poder identificar lo que está bien o no. Y ahí es donde nuestra conciencia está funcionando. Cuando está consciente de algo. O cuando usted no quiere estar consciente de algo a veces. Cuando usted quiere rechazarlo. Ay, no quiero esto, no quiero escuchar esto, no quiero sentir esto en mi corazón o en mi mente. Entonces, nuestra conciencia es una parte dada o es algo que Dios nos dio a todos nosotros, dada por Dios. Esto no es producto de la evolución. Lo que sí varía es la capacidad que cada uno tiene de escuchar su conciencia y de aplicar esas verdades que conoce a la vida diaria, a la vida práctica. Entonces, nuestra conciencia es la que da testimonio de las normas, de los valores, de aquellas cosas que son correctas o incorrectas. Aquello que determina lo que está bien o que está mal. ¿Quién puso eso en nosotros? Dios. Dios es el que nos dio esta capacidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando para nosotros que somos más antiguos, ¿ya? Que somos de un poco más atrás, cuando uno veía televisión y veía esos muñequitos, esos dibujos de animados, ¿ya? Salía un angelito a la derecha y otro a la izquierda. Siempre el de la izquierda era el diablo, era malo. Y el de la derecha era el bueno. El de la derecha, no lo hagas, no lo hagas. ¿Ya? Le decía a Tom que no se comiera a Jerry. ¿Ya? Hoy día no, ahora Gugu y todos esos le dicen a esos poderes. Pero en ese tiempo eran un angelito, aquí y acá. Bueno, la idea es de esto. Que hay algo ahí está y nosotros sabemos que fue puesto por Dios ahora y eso siempre está ahí dándonos, hablándonos a nuestra mente. ¿Y qué es lo que nos convence o qué es lo que nos da testimonio de lo que usted ya sabe? De lo que usted ya sabe, lo que Dios ya ha puesto ahí. Romanos 2.15 y Romanos 9.1. Habla acerca de eso. En donde usted a veces va a sentir eso que usted ya conoce y comienza a tener ese diálogo de lo que usted ya sabe que no debe hacer. Entonces, nos conformamos a los valores de nuestra conciencia. Cuando eso ocurre, usted se va a sentir aliviado. Pero cuando no, ¿cómo nos sentimos? Culpables, angustiados. ¿Por qué? Porque muchas veces depresiones, intentos a veces de suicidio es por eso, por culpabilidad. Y los cristianos a veces no entienden eso. Y aquí es donde Pedro nos habla de que podemos tener una buena conciencia y vivir en paz. Si escuchamos y entendemos que esta conciencia que Dios nos ha dado fue puesta por Él. Y que el Espíritu Santo toma esto que usted recibe en su mente cuando usted escucha que no está correcto y el Espíritu Santo viene
y lo lleva a usted a corregir eso que está incorrecto. Es el trabajo de su conciencia y del Espíritu Santo, porque no son lo mismo. No son lo mismo. La conciencia solo dice esto está mal, y eso estaría todo. Y como tenemos el Espíritu Santo nos lleva a corregir eso que está incorrecto. Eso que está incorrecto. Por ejemplo, usted puede ir en el carro, los que tienen carro, los que manejan, puede ir y puede estar conversando o puede estar escuchando música y de pronto usted se da cuenta de que va sobre el límite de velocidad. Y su conciencia, bueno, o su esposa que puede ir al lado, le va a decir, cariño, va muy rápido. Uy, sí, ¿verdad? Y comienza usted a disminuir. ¿Por qué reaccionó? Porque ella lo hizo consciente de que usted iba muy rápido. Y usted comenzó a bajar la velocidad. Pero a veces puede ocurrir que usted va tarde al trabajo. ¿Y qué hace? Se va en carro a la velocidad de la luz, aquí no puede ir. Pero usted puede ir más rápido de lo normal. Y usted es consciente de que está quebrando la ley. Y que eso va a tener una consecuencia. Entonces, como yo soy consciente de que estoy quebrando una ley, tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que hago? Racionalizo. Todos lo hacen. O las leyes están destinadas ¿para qué? Para romperlas, últimamente. Entonces la gente va ahí. No, yo me voy con el flujo del tráfico. Si todos estos van ahí sobre el nivel, yo me voy ahí. Usted está infringiendo la ley, pero usted sabe en su conciencia que lo que está haciendo es incorrecto. Pero usted dice, no, no es tanto. Solo va a ser incorrecto ¿cuándo? Si me atrapan. Si no me atrapan, entonces todo bien. Entonces hay mucha gente que a veces piensa, bueno, no me atraparon, entonces está bien. No. De ahí tu conciencia está jugándote en una forma equivocada. En una forma en que tú y yo no podemos trabajar de esa manera. Así que conciencia es estar consciente, es estar despierto, es tener conciencia. Tú estás despierto. ¿De qué? De lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y Dios puso eso ahí. Dios puso ese alarma en tu corazón, en tu mente. Hubo un rey por allá por Tailandia hace cientos de años atrás, construyó su castillo y las puertas para entrar a su castillo las hizo de una piedra de imán. ¿Cuál fue el propósito? El propósito era de que cualquiera que viniera con un cuchillo, con una daga para tratar de hacerle daño, al ser metal, ¿qué hace el imán? Va a tender a moverse. Va a haber un movimiento. Entonces entrenaron, nadie sabía, solo los guardias. Entonces cuando los guardias veían a alguien pasar y de repente veían que la puerta comenzaba a moverse, inmediatamente ellos iban sobre esa persona, lo tomaban, lo llevaban a un lugar y lo interrogaban, lo revisaban y si llevaba daga o algo, obviamente iba a ser castigado. Bueno, eso es lo que hace la conciencia. Va a hacer que tu mente y tu corazón se muevan cuando llevas algo que es incorrecto, cuando estás haciendo algo que no está bien. Pero el problema es que te va a dejar ahí. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo a trabajar en nosotros. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿qué va a pasar con los chinitos o con los indígenas o con estos, de estos? Tienen conciencia, Dios los va a juzgar, nadie es excusable. Porque Dios puso a ellos tanto el bien como el mal. Y ese es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que usted y yo estamos viviendo en una sociedad, en un mundo caído. Yo no sé si ustedes tienen esos autos ya, modernos que le hablan a usted. Hay algunos autos modernos, ya hace muchos años la Lincoln hizo un auto en donde era la voz de una mujer, ¿ya? Donde le decía a la persona cuando ya el tanque de gas, de gasolina se estaba acabando, se va a acabar la gasolina. Se va a acabar la gasolina. Y cuenta la historia de que iba un hombre y este asunto le dice, esta voz se escucha como de ultratumba, ¿ya? El auto fantástico y le comienza a hablar.
se va a acabar la gasolina, y él mira el medidor, y lo que ve en el medidor, no, pero ¿cómo se va a acabar? 3/4 me quedan. Y le insistía, hasta que ya se detuvo él, se agachó y quitó los cables, para que esta voz le dejara de hablar. Anduvo 1 kilómetro y se quedó varado, se le acabó la gasolina. ¿Cuál era el problema? El problema es que el medidor de gasolina estaba equivocado. No la voz de la mujer que estaba él escuchando, que podríamos decir que era la voz de su conciencia. Bueno, hoy día el problema es este, que el medidor de gasolina, o sea, el mundo está equivocado y su valor de conciencia es totalmente diferente. Y nosotros a veces, no, está bien, el mundo lo dice, el mundo lo hace, todos lo hacen, entonces no tengo ningún problema. No, es incorrecto. Imagínense cómo va a ser correcto que alguien se alegre, alguien que se supone que está puesto para hacer justicia, determine que usted puede asesinar a un bebé un día antes de salir del vientre de su madre. Y es legal. ¿Y cómo va a ser posible, ya, que personas que cuando escuchan la noticia lloran, pero no de tristeza, sino de alegría, y salen a hacer festejos en la calle por esa decisión? Es porque el medidor del mundo está completamente equivocado y sus valores han sido totalmente cambiados. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo este indicador puede ayudarnos a nosotros? Si usted es cristiano, usted puede sacarle el máximo de provecho. ¿Cuál es la razón? Porque usted tiene la Biblia. Y la Biblia, ya, con su conciencia, si usted es creyente, usted va a poder medir lo que dice la Biblia y lo que está diciendo su conciencia. O sea, usted no puede tomar su conciencia como la última autoridad. Dice, no, es que mi conciencia me dice, sí, la conciencia de muchos, imagínense. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque la conciencia de la gente cambia de acuerdo a los valores que tienen, muchos, de acuerdo al sistema del mundo al que están siguiendo. Pero la palabra de Dios, revelada de Dios, no cambia, no varía nunca. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Tu Biblia y tu conciencia, si eres creyente, siempre van a coincidir en lo que está en la palabra de Dios. Nunca al revés. Nunca tu conciencia te va a llevar a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Y si te lleva a hacer algo en contra de la palabra de Dios, estás equivocado. Y aquí habla de que nosotros necesitamos escuchar nuestra conciencia. Esa voz incorporada que siempre va a coincidir con la palabra de Dios. Y cuando esa voz te habla, viene el Espíritu Santo, te repara y te ayuda a que tú puedas enmendar lo que estás haciendo incorrecto. Porque la conciencia por sí sola no puede. Solamente te indica qué es lo que está incorrecto. ¿Y qué es lo que estaba incorrecto en el carro? Era el tanque, no la conciencia. ¿Y qué hace? Tiene que ir al mecánico para que lo arregle. El Espíritu Santo es el mecánico. ¿Y qué hace el mecánico? Usa el manual. A ver, ¿dónde está el manual? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Usa la palabra para reparar lo que está en acuerdo a tu conciencia, lo que está en acuerdo a la palabra de Dios. Lo que está mal, siempre va a estar mal, nunca va a estar bien. Si está mal en la palabra de Dios, siempre va a estar bien. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio siempre va a estar bien, equivocado. Ante el mundo hoy día no. No, pero si todos lo hacen. Ante el mundo, otro tipo de cosas, mentir por sacar un beneficio no está mal. Pero ante Dios está equivocado. Un hombre dijo que la conciencia es como el pelo en la boca, como tener un pelo en la boca. Todos tienen que lidiar con eso. ¿Ha tenido usted un pelo en la boca? Todos. ¿Ah? Todos vamos a lidiar con la conciencia, de una o de otra forma. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que nuestra conciencia muchas veces se puede distorsionar. Hay 3 cosas que le pueden pasar a nuestra conciencia si ignoramos lo que ella nos está diciendo. Puede ir deteriorándose. Primero,
en el capítulo 1 de Tito, versículo 15, dice que su conciencia están corrompidas. O sea, lo primero que vemos, y la palabra corrompidas ahí, es sucias, se ensucian. Es como esa ventana que usted nunca limpia. ¿Hay alguna ventana que usted no limpia en su casa? Y se comienza a llenar de tierra y de tierra. Y de repente usted ve, uy, está nublado. No, porque ya se puso una película tan gruesa de tierra, de polvo, que usted ya no puede ver nítidamente para afuera. Sino que esté nublado. Usted sale y mira, wow, hay sol. Bueno, esta es la idea aquí. Se corrompe, se ensucia y ya no puede penetrar la luz. Ya no brilla la luz como debía ser. Y ahí es donde comienza el problema. Cuando brillaba, cuando esa ventana estaba limpia, tenía un efecto en ti. Ahora que ya esa ventana está oscura, está sucia, tiene otro efecto en nosotros. ¿Qué hace? Como está oscuro, ya no se ve bien, es como neblina, usted va a chocar. La mayor cantidad de los accidentes en los barcos se produce por niebla. Fíjense, un gran porcentaje de los desastres, o sea, más que las tormentas, es la niebla. Produce más desastres. Entre más gruesa se ponga esa niebla, peor. Peor. ¿Se ha visto? Hay niebla que usted no puede mirar ni la punta de la nariz, ni la punta, al chirripó o al cerro de la muerte. A veces hay niebla que usted no ve nada. Nada. Entonces lo primero que produce aquí es que su conciencia, cuando la empieza a ignorar, comienza a ensuciarse y comienza usted a ya no ver lo que debía ver. Lo que antes era negro, blanco, ahora ya gris. Lo que antes era definitivamente malo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, su conciencia hoy día ya es, quién sabe, no es tan malo, lo puedo hacer. Ya la luz de Dios no brilla de la manera que debiera brillar o que brillaba en nuestra vida. Entonces, nuestras convicciones en nuestros corazones comienzan a desfallecer, pum, pum, a caer. Y comenzamos a dar pasos hacia el naufragio espiritual. Lo segundo que pasa es en lo que nos dice Timoteo, 1 Timoteo 4:2. Nuestra conciencia comienza a cauterizarse. Una vez que la conciencia se corrompe, se ensucia, comienza el proceso de quemarse, se cauteriza. Pierde todo sentido al tacto, ya no le interesa nada. No importa lo que esté haciendo, ya no le produce ningún pesar el hacerlo. Y pasa primero así. Se ensucia y comienza a ser cauterizada. Ya nada de lo que usted hacía antes, que a usted le producía, tenía convicción sobre eso, ya ahora no le produce, cuando la conciencia comienza a estar cauterizada. Entonces es el segundo paso. ¿Qué pasó? Comenzó a quemarse. Se ensució y comenzó a quemarse. Sin convicción en nada de eso. Es tanto el pecado que ya usted no siente. No hay sensibilidad a lo que es correcto o lo que es incorrecto. Tenemos un ejemplo de eso en la Biblia, sí. ¿Se acuerdan la historia de Sansón? Era un hombre que Dios apartó y dio el voto nazareno y todo lo demás. ¿Y cómo terminó? Imagínese usted cómo vino a terminar en los pies de Dalila y calvo, sin ningún poder, porque empezó a dar pequeños pasos, pequeños compromisos, y terminó de esa manera. Y eso pasa con nuestra conciencia. Va, se ensucia, luego se pone más dura, luego se cauteriza, luego ya no siente y luego ya está ahí. Y lo último que produce es que se envenena. Se corrompe, se cauteriza y se envenena. Hebreos 10:22 dice, purificados los corazones de mala conciencia. La palabra mala aquí es envenenada o pervertida. O sea, pasa ese proceso. Corromper, cauterizar
envenenar, corromperse por completo y pervertirse. Eso es lo que habla Pablo en Romanos, capítulo 1. Esa es la idea que está ahí. El hombre ignora lo que Dios le ha incorporado a ellos y ¿qué comienzan a hacer? Todo lo que es inmoral se entregan a todo eso. A todo lo que es por naturaleza inmoral. Ellos se entregan a toda perversidad. Romanos 1, del 18 al 32. Entonces es lo que va llevándote. La perversión, ¿ya?, corrompe y se va envenenando. O sea, se vuelve tan envenenada que aprueba cosas que son malas. Las aprueba, y no solo las aprueba, sino que se deleita en que otros las hagan. Ya no te produce nada. Entonces comienza este proceso. Y hoy día lamentablemente estamos en este mundo. Y si usted como cristiano no está apercibido a eso, usted puede ir dando paso. Por eso siempre es importante, debe examinarse. Si tiene una buena conciencia, mantener una conciencia pura. Ahora, hay un problema con este asunto de la conciencia también. Y que muchas veces nosotros nos quedamos pegados, paralizados, porque nuestra conciencia es usada a veces por Satanás. No es que esté poseído, pero Satanás a veces usa situaciones de tu pasado para impedirte avanzar. Te acusa y te condena. Y te dice, no, debido a lo que hiciste en el pasado, tú no puedes ser usado por Dios. No puedes estar en el ministerio. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo trato con eso? Bueno, aquí Pedro nos da tres formas de cómo tratar con esto. Primero, no es lo que hago, es lo que hizo Jesús. Eso es lo primero. Segundo, no quién soy. Ay, ¿quién es usted? No, no importa quién es usted, lo importante es en quién está usted. ¿En quién está usted? ¿En dónde está usted ahorita? ¿En Cristo? Y tercero, ¿dónde está Cristo ahora? Estas tres cosas nos ayudan a nosotros a tener una conciencia buena. Una conciencia buena es la que acusa cuando las cosas son incorrectas y aprueba lo que es correcto. Esa es una conciencia buena. Y de esto habla él aquí. Entonces, nuestra primera posición es, Cristo ya lo hizo todo. No importa lo que hago, es lo que Cristo hizo. Y es el enemigo que te acusa. Y te acusa y te condena. Vea lo que dice el versículo 18 aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y me encanta esto. O sea, no que Cristo haya sufrido, pero que ese efecto me dé vida eterna al creer en Él. Lo que Él hizo por mí, Cristo sufrió por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Fíjate, el justo por los injustos que éramos nosotros. Él fue atormentado por nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Tal contradicción de pecado. Él pagó el precio por todos nosotros. Pero Satanás, ¿qué hace? Le gusta recordarte tus fallas. Pum, pum. Pero usted se apropia de lo que Jesús hizo. Jesús sufrió en nuestro lugar. Jesús pagó lo que usted tenía que pagar. Él llevó nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Él es el sacrificio, vicario. Él es el que sufrió, vicario. A eso se refiere vicario, sustituto. No el vicario de Cristo, que anda por ahí. No, no hay vicario. El Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros. Él es el que murió por usted. Él es el que pagó el precio completo. ¿Y cuál fue el precio completo? La cruz. Resultado, usted y yo somos justificados. Ya no injustos, ahora somos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Como si nunca hubiera pecado. Nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque se nos imputó la justicia de Cristo Jesús. Y nadie puede ser más justo que Cristo.
Nadie puede ser más justo que Cristo. Si usted tiene a Cristo en su vida, usted tiene la justicia máxima. Que cuando el Padre lo ve a través de Cristo Jesús. Entonces, si quiere tener realmente una buena conciencia, debemos entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Todos nuestros pecados fueron clavados ahí y Cristo los llevó por mí. Pasado, presente y futuro. Todo ya está hecho. Y yo camino ahora en función de lo que Cristo hizo. Perdonado, aliviado por lo que el Señor hizo. Porque todo está ahí en la cruz. ¿Sabe quién sabía esto más que ninguno de nosotros? El hombre que escribió este libro. Que Dios usó para escribir, Pedro. ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Señor, te voy a seguir hasta donde tú vayas. Me negarás 3 veces. ¿Cómo, Señor, se te ocurre? Mentira, no. Hasta la muerte contigo. ¿Qué pasó? Lo negó 3 veces. Cuando lo negó la tercera vez, y no solo lo negó, sino que él habló, dijo, juro que no lo conozco. Después de negarlo 3 veces, cantó el gallo y dice que las miradas se acusaron. Y dice que Pedro fue y lloró amargamente. Y lloró amargamente. Ahora, lo terrible hubiera sido que Pedro se hubiera quedado ahí, pero no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que Pedro escribió esto. Casi 25 años después de ese evento. ¿Y qué vemos aquí? A un hombre que está siendo usado por Dios y que habla de tener una buena conciencia. A pesar de todo lo que él hizo, él podía estar confiado, porque Dios restauró su vida por medio del sacrificio. Un hombre efectivo en el ministerio, Pedro. Falló miserablemente, sí, pero luego Dios lo usó, porque se arrepintió. ¿La razón cuál fue? Porque Pedro miró al lugar correcto. Como diría alguien, miró al árbol correcto. Se arrimó al árbol correcto, a la cruz de Cristo. Hubo otro hombre que también siguió a Jesús y también lo traicionó. ¿Se acuerdan? Por 30 monedas. Pero él, después que negó al Señor, se dio cuenta de que era sangre inocente. Fue donde los sacerdotes no le dieron ninguna atención y él les tiró las monedas y se arrimó al árbol equivocado y se ahorcó y pagó su vida, con su vida lo que hizo, y se fue al infierno. Entonces el asunto es que hoy día mucha gente vive con esa condenación y por eso es que se arriman a árboles, se quitan la vida, se tiran de un puente. Y hablo a veces de los mismos cristianos. Usted ahora, hace 30, 40 años, escuchar de un pastor que se suicidara era algo como, wow. Ahora usted, ya cada cosa, me llegan correos todo el tiempo de pastores que se suicidan. Hoy día. Es increíble. Y este hombre viene y se colgó. Pedro, al contrario, miró a Cristo Jesús, dijo, no es lo que yo hice, es lo que él hizo. Y Dios restauró su vida. Pasó de ese terrible momento a ser un hombre usado por Dios. La diferencia, Judas eligió el árbol para colgarse. Pedro escogió el árbol para recibir perdón. A Cristo Jesús. Pedro miró al que estaba colgado en el árbol. No a esa cruz, al que estaba en esa cruz. Y Dios restauró su vida. Hoy día hay mucha gente que está colgada por la culpa hoy. Se sienten culpables. Y a lo mejor usted está así en esta mañana. Se siente culpable. Y con razón. Porque éramos culpables y a veces somos culpables. El problema es que nosotros tenemos la solución. Y la solución no está en terapia, en análisis, en tratar de trabajar con tu culpa. Ah, sí, venga y vamos a tratar con tu culpa a ver qué hiciste cuando eras bebé para ver que ahí a lo mejor está tu problema. No, la solución está en ir a la persona correcta, es el mirar a la persona correcta y es a Cristo Jesús. ¿Crees o no lo crees? Ese es el punto.
Si vives condenado, si vives a lo mejor atormentado por la condenación, es porque no estás mirando a Cristo Jesús. No le crees a lo que el Señor dice. Y lo que el Señor dice en la palabra es que Él pagó el precio. Y si usted cree eso, ¿qué dice Él? Él elimina la culpa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Creemos o no? Ahora, fíjate aquí que esto va produciendo en nuestra conciencia, ¿ya? Se va contaminando y se va envenenando. Y a lo mejor usted sabe que yo tengo veneno. Hay veneno dentro de mí. ¿Qué puedo hacer? Números 21. ¿Se acuerda la historia? Del agua que estaba amarga y que estaba envenenada. ¿Y qué echaron al agua? ¿Alguien se acuerda lo que echaron? Un árbol. Lo pusieron ahí para purificar esa agua. Ahora, si usted dice, ay, pero aún así no sé, me siento envenenado, ¿se acuerda la historia de las serpientes? ¿Ya? Cuando venían y mordían y los envenenaban, ¿y qué tenían que hacer para ser sanos de ese envenenamiento? Mirar. Vea lo que dice Juan 3:14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 12 nos dice que él, con sumo gozo, dice, gozo puesto en él, fue y murió en la cruz por nosotros. ¿Cuál fue el gozo? Fue verte a ti y a mí liberado. ¿Qué tenemos que hacer? Es creer. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres recibir perdón? ¿Quieres que tu conciencia realmente no esté envenenada ni amarga? ¿Quieres que esté realmente limpia? Bueno, cree en Jesús. Si crees en Jesús, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces su culpa, mi culpa, lo que usted haya hecho, o la culpa de otros, lo que ustedes hayan hecho o hayan recibido, usted las puede dejar ahí, en Cristo Jesús. Y mirando el árbol, como en Números 21 o en Éxodo capítulo 15, las aguas amargas. Usted puede dejar eso ahí. ¿Por qué razón? Porque nos dice aquí que Jesús es el que nos lleva a Dios. Él nos lleva a Dios. Él es el acceso a Dios. ¿Hay otro mediador? No hay. No hay. A veces la gente dice, es que ustedes los evangélicos atacan a los católicos. No, nosotros no atacamos a nadie. Bueno, no deberíamos atacar a nadie. Cuando enseña la palabra de Dios habla. Y el que tiene oídos, oiga. Punto. Si está de acuerdo a lo que cree, bien. Si no, entonces el problema es con la palabra de Dios. Y nos dice que Él es el único acceso. Él es el que nos lleva, es el que nos da la entrada, es el que nos lleva a donde nadie te puede llevar. Es a través de Cristo Jesús. Entonces a veces si estamos viviendo en ese lugar de culpabilidad y todo, lo que a veces eso puede traer es porque no estamos en Cristo Jesús, porque estamos tratando de vivir nuestra vida en lo que nosotros hacemos o hemos hecho, en nuestras fuerzas, y no en lo que Él hizo. Jesús te introduce. Jesús ya lo hizo por ti. Entonces no hay buena conciencia lejos de Jesús. La buena conciencia está en Jesús por lo que Él hizo. Pero también la buena conciencia se produce por saber dónde estoy, en quién estoy. Y este pasaje, versículos 19 al 21, habla de eso, de posición. ¿En quién está? Noé se salvó porque estaba en el arca. Si no hubiera estado en el arca, no se salva. Lo mismo, usted está en Cristo Jesús. Entonces, usted puede estar seguro y tranquilo. Dice aquí que fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. Entonces, estos dos versículos, o este versículo y medio, son versículos bastante complicados, difíciles y debatidos en el Nuevo Testamento. Mucha gente ha escrito ya acerca de esto y usted va a encontrar comentarios en donde va a haber muchas interpretaciones acerca de esto. Primero,
Yo no tengo ningún problema con estos versículos, porque primero que todo esto no está hablando de un tema doctrinal aquí. Lo que Pedro está haciendo aquí es presentando una ilustración de un principio. Y está usando a Noé y ese tiempo, y está usando a estos encarcelados y en ese tiempo. Porque la pregunta aquí es, y lo que se discute es, ¿a quién fue a predicar el Señor? Acuérdense, el contexto aquí, Pedro está hablando de la obra de Cristo. Esto es lo que Pedro está hablando, de lo que Cristo hizo. Y de su muerte, de su resurrección, y de que está sentado en los lugares celestiales ahora. Eso es lo que él está hablando aquí. Y él va a hablar acerca de esto ahora. Ahora que Cristo ya es lo que hizo, ahora si usted está en Cristo Jesús, usted puede estar tranquilo, porque no importa que venga la lluvia. Usted si está en el arca, usted estaba salvo. Ahora no importa que venga lo que venga, la persecución o lo que venga, usted está salvo si está en Cristo Jesús. O sea, la gente dice, bueno, ¿y a quién predicó Jesús? ¿Cuál fue el mensaje que predicó? La palabra aquí predicar es sencillamente proclamar la verdad, es lo que hizo. No es la misma palabra para evangelio. Proclamar el evangelio, no, solamente es la verdad. Hay algunos que piensan que esto se refiere a los santos que murieron en la antigüedad, que murieron esperando la promesa y que estaban ahí en lo que se llamaba el seno de Abraham, en el Hades, en Lucas 16. Y que estaban ahí porque no podían salir de ahí hasta que Cristo viniera y muriera en la cruz. Por eso estaban encarcelados. En el libro de Isaías 61, versículo 1, habla de que uno de los oficios del Mesías es liberar a los cautivos. Y eso es lo que dice Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 9. De que Él descendió a las partes y se llevó cautiva la cautividad. El que fue a proclamar la victoria. ¿Qué fue lo que fue a proclamarles? Que no fue a través de su sacrificio, que no fue a través de la muerte de estos animales y de sus buenas obras, sino que fue a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y les dice a ellos, consumado es, ya está, ahora nos podemos ir a casa. Hebreos, el capítulo 11, versículo 39, nos dice que estos hombres que estaban ahí no pudieron alcanzar, a pesar de que tuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque ellos no podían ser perfeccionados aparte de nosotros. Y la perfección solamente viene a través de Cristo Jesús. Tenía que venir Cristo Jesús. Entonces unos dicen, estos son estos hombres, estos son estos espíritus o almas encarceladas ahí esperando que se cumpliera la promesa dada en Génesis 3:15 en adelante. Hay otros que piensan, esa es una, se la puede llevar. Yo no tengo problema en la que usted crea. La puede leer usted y va a encontrar. Hay otros que dicen que se refiere a demonios, a estas entidades demoníacas que se mencionan en Génesis capítulo 6, que estaban ahí encarcelados y que Jesús descendió, estuvo ahí y les habló de que ahora ellos ya no tenían más poder porque Él ya los había exhibido públicamente en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15 y 16. Entonces, a estos fue, viene ahí. Entonces ahí están y usted puede seguir y va a encontrar este debate acerca de esos versículos. Pero el punto aquí es tener conciencia. ¿De qué? Clara de lo que ha ocurrido. Que si usted tiene un pasado oscuro, terrible, usted puede estar confiado porque usted está colocado en Cristo, así como Noé estuvo colocado en el arca y tuvo la seguridad para salir de esa tormenta, de ese diluvio como nunca antes. La ira de Dios cayó sobre el arca, la lluvia, no la destruyó. Presente, en el tiempo de Cristo, la ira de Dios cayó sobre la cruz, sobre Cristo Jesús. Lo golpeó duramente y salió adelante. Y si usted está en Él, usted tiene esa confianza. Usted ha sido colocado en Él, protegido del juicio que ha de venir. Entonces no escuche las acusaciones del enemigo. Eres un pecador, es un pecador. Si usted está en Cristo Jesús, usted es nueva criatura, por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo. Y podemos estar confiados. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Recuerde eso.
Ahora aquí habla del bautismo. En versículo 21, el bautismo que corresponde, y habla aquí, la palabra corresponde, es la palabra prototipo. Y la idea aquí está identificando algo, como un tipo. Y está usando este ejemplo para mostrarnos una verdad. Fíjate, a esto ahora dice, nos salva, no que quita la inmundicia de la carne, o sea, nuestro pecado. No es que borra nuestro pecado el agua. O sea, un niño no es salvo porque le echan agua. Lo mismo un adulto. No es salvo porque le echan agua, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y aquí está conectado esto. ¿Con qué? Con la resurrección de Jesucristo. Entonces aquí, cuando Pedro está hablando acerca del bautismo, nos salva, no está hablando del bautismo en agua, del que nosotros hacemos y que sumergimos a las personas. Las sumergimos ahí unas 4 horas para que a ver si salen de ahí. No está hablando de ese bautismo. El bautismo aquí es un cuadro que presenta esta verdad: muerte, sepultura y resurrección. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y yo estoy identificado con Él. Pero ¿cuándo pasa eso? ¿Cuando me bautizo? No, cuando usted cree en Cristo Jesús. Cuando creemos en Cristo Jesús. Usted es bautizado. ¿Ya? Usted es parte del cuerpo de Cristo. En ese momento, 1 Corintios 12:13. Somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo usted es sumergido en el cuerpo de Cristo? Cuando es bautizado. Hay algunos que se han bautizado inmediatamente después de creer, pero hay otros que han pasado años sin bautizarse. O sea, que si no son bautizados no han sido insertos en el cuerpo de Cristo. No, porque usted es insertado en el cuerpo de Cristo cuando cree en Cristo Jesús. Y la referencia es esta aquí. La referencia es la identificación del bautismo de Cristo en su muerte. Entonces ahora que yo estoy identificado, doy testimonio público de lo que Dios ya ha hecho en mi corazón, de que ya tengo a Cristo, ya que soy parte del cuerpo de Cristo. He sido colocado en Jesús, limpiado de mis pecados y perdonado. ¿Cuándo? ¿Cuando entré a las aguas? No, cuando creí en Cristo Jesús. ¿Y qué hago cuando estoy entrando al agua? Sencillamente mostrando algo que ya ha ocurrido en mi vida. Entonces habla de identificarse. El agua no salva a nadie. ¿Ya? ¿Es necesario bañarse? Sí, se tiene que bañar, ¿ya? Pero no lo salva. No va a quitar su pecado. Aunque me lave, dice, con lejía y me pase con piedra. ¿Por qué? Porque el problema está dentro. El agua lo que hace es nos identifica en su muerte y en su resurrección. Vea lo que dice Pablo en Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Usted quiere tener conciencia clara? Es en Cristo. Una conciencia limpia es en Cristo. Dios me ve en Cristo Jesús. Entonces recibimos a Jesús como Señor, por lo que Él ya hizo, yo estoy sin condenación. No hay culpabilidad. En mi posición tengo conciencia clara. Ahora, nosotros ya no creemos en el bautismo, en la regeneración bautismal, lo que hacen en algunos lugares, iglesias católicas o a veces iglesias episcopales. ¿Ya? Nosotros no creemos en eso. Yo tampoco creo que una persona que no se bautiza no es salva. Lo que yo creo es lo que dice la Biblia. Y vea lo que dice la Biblia en Marcos 16:15. Usted es salvo por creer en Cristo Jesús. Vea, Marcos dice, y les dijo, ¿están ahí en Marcos? Porque vea, para que lea conmigo. Digo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ah, pastor, vea, ahí dice. Pero siga leyendo. Mas, el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado.
¿Quién es el que es condenado? ¿El que no se bautiza o el que no cree? El que no cree. Ahora, porque yo creo en Cristo Jesús, como usted cree en Cristo Jesús, yo quiero obedecerlo. ¿Y qué hago? Me bautizo. En obediencia a Dios. Es lo que hago. Porque he creído en Él. Ahora, si yo no lo hago, es un asunto entre usted y Dios. Y Dios trae convicción. Porque si no, que estamos diciendo que si yo no me bautizo, no soy salvo, entonces el asunto es por obra, no por gracia. Efesios 2:8 nos dice que no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, el apóstol Pedro dice, hey, estamos identificados, así como Noé fue salvo en el arca, usted está identificado con Cristo y usted es salvo. Y si usted se aferra a lo que Cristo hizo, usted no tiene culpa. No debe escuchar la voz de ñaña que le dice culpable, culpable. No, si usted está en Cristo, usted no es criatura. Las viejas cosas pasaron. Y por último, versículo 22, ¿dónde está Jesús ahora? Eso nos da la evidencia de lo que estudiamos antes, nos da el respaldo de todo lo que Jesús hizo y dijo, es verdad. Y es que, habiendo subido al cielo, dice, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A través de la resurrección de Cristo Jesús, Él se fue al cielo. Y dice que está a la diestra de Dios. Y todos estos ángeles, autoridades y poderes, dice que están sometidos a Él. Esta es la confianza que nosotros tenemos. ¿Qué valida todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo? Esto, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que resucitó. ¿Y qué significa para usted y para mí? Que tenemos una seguridad en la posición que estamos en Cristo Jesús. O sea, su posición no puede ser más segura en Cristo. No busque otra posición más segura, porque no la hay. La posición más segura es en Cristo. Fíjate, dice que nuestro Señor está a la diestra de Dios. Esto habla de poder. Esto habla de honor. Esto habla de preeminencia. Cuando se refiere aquí, esto habla de dominio. Pero también habla de intercesión. Él está intercediendo por usted y por mí. Un abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Esto habla de reposo. Nos da descanso. Porque mi abogado está allá arriba, sentado en el tribunal, intercediendo por mí y llevándome día a día en sus oraciones. ¿Se acuerda que Jesús ora por nosotros? Entonces, Él es el sumo sacerdote, Él es el defensor que usted necesita. Él es Él. Podemos confiar en Él. Voy a terminar leyendo Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, ¿quiénes son nuestros hermanos santos? Nosotros. Usted. Identificación. Hermanos santos. Participantes del llamamiento celestial. Esa es la promesa de Jesús. ¿Dónde vamos? Al cielo. Él lo prometió. Considerad, dice. Y la palabra aquí, considerar, es ponga fijo sus ojos. Fije su mirada. ¿Pero en qué o en quién? Aquí nos dice, en el enviado del Padre, en el apóstol, porque la palabra apóstol quiere decir enviado. En el sumo sacerdote, en el mediador. Acuérdense, el sacerdote era el mediador de nuestra profesión, de nuestra fe, de nuestra llamado. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ahí está. Todo lo que usted necesita es ponga y considere a Jesús. ¿Por qué usted debe considerarlo? Porque usted es hermano de Él y hermano nuestro en la fe. Y vamos a ser celos. Y no hay condenación. ¿Qué hacemos mientras tanto? Lo que dice en el versículo 15 de Pedro. Santificamos al Señor en nuestros corazones. Lo honramos
ponemos en el lugar que se merece. Confiamos en Él. Cristo es el Señor. Cristo, y a Él debemos someternos todos. Y debemos confiar en lo que Él ya hizo. Entonces, no vaya a salir de aquí en condenación. Si usted tiene a Cristo, usted puede salir confiado. Y eso es lo que la gente necesita. A Cristo. ¿Cuántos cristianos hoy día viven condenados? Ahí estoy luchando. A veces como dicen cuando se salió, no sé, ahí luchando. ¿Ya? Luchando. No, si usted está en Cristo Jesús, sí, tenemos toda la lucha, pero no la lucha de salvación. Usted ya está en Cristo. Usted descansa en Él. Ahora, si no está en Cristo, entonces póngase nervioso, porque ahí ni con luchar va a llegar arriba. Porque es a través de Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Es venir a Cristo Jesús. ¿Qué necesita venir la gente? Es a Cristo Jesús. Entonces, conciencia limpia. Que no comience nuestra conciencia a ensuciarse. ¿Cuándo se ensucia nuestra conciencia? Piensa en esto. ¿Cuántos días ha leído este libro? La semana que pasó. ¿Cuánto tiempo ha tenido para orar? ¿Cuánto tiempo está invirtiendo en las redes sociales? ¿Qué está mirando? Porque lo que entra, eso es lo que se va arraigando aquí en nuestro corazón. ¿Qué necesita usted? Estar en la palabra y en oración. En esto pensad, dice Pablo en Filipenses 4:8, en lo que es agradable, en lo que es justo, en lo que es bueno. ¿Dónde encuentra lo que es justo, lo que es agradable, lo que es bueno? Aquí. Necesitamos tener ese tiempo, leer y estar en la palabra, en oración, congregándonos y sirviendo. Y que no adaptarse a este mundo. No nos adaptemos a este mundo, al contrario. Usted sea un desadaptado de este mundo. Usted es desadaptado, sí, porque yo no soy de este mundo. Entonces no me puedo adaptar a este mundo. Cuando cristianos, no, tenemos que ser allá, nuestro foco de paso. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la pregunta, si usted lo cree o no lo cree. Si lo cree, no le da paz. Que a pesar de que fallamos, Él, si yo me arrepiento, me perdona. Ya lo hizo en fe, en obediencia. Si usted cree en Él, descansar en Él, en su obra. Oremos, Señor. Gracias. Te damos esta mañana, ya tarde, Señor, por tu amor. Oramos para que tú, Señor, nos des ese verdadero descanso que necesitamos, Señor. Esa conciencia buena que necesitamos. Reconociendo que tú ya lo hiciste todo, que nuestra posición está en ti. Que podemos estar confiados. Que tú estás allá intercediendo por nosotros. Y que debemos poner nuestra mirada en ti. Poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Que así sea en esta semana que caminamos, Señor, en este mundo. Que nos guíes, que caminemos, Señor, tomados de tu mano, en tu amor, en tu gracia, siendo usados por ti, llevando el mensaje, Señor, a otros. Oramos, Señor, te lo pedimos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno aquí en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.